El viento sopló más fuerte, llevándose el último calor del día. Don Ignacio, con el corazón latiendo con un ritmo extraño, dio un paso hacia el cobertizo. Centella no se movió de su sitio. Su cuerpo era una estatua tensa señalando un misterio. Ignacio miró el suelo donde la yegua escarbaba. No era solo tierra. Bajo la tenue luz de la luna, algo brilló débilmente entre el polvo y las piedras. Algo que no era natural. Algo metálico. Su mano, temblorosa, se acercó para desenterrarlo. Era una pequeña hebilla, oxidada, con un diseño intricado que le resultó vagamente familiar. Una hebilla de cinturón de charro. Pero no era cualquiera. Tenía un grabado específico, un águila devorando una serpiente. Un diseño que solo usaba una persona, su hermano mayor, Alejandro, quien había desaparecido misteriosamente de la región hacía más de 30 años, dejando atrás solo rumores y esta misma cabaña, que ahora era de Ignacio. La revelación lo golpeó como un puño. Centella no estaba escarbando al azar. Lo estaba guiando. Lo había traído hasta este lugar no por casualidad, sino por algo más profundo. El abandono de la cabaña ya no parecía simple abandono. Olía a secreto. A un pasado que no quería permanecer enterrado. Ignacio apretó la hebilla en su puño, el metal frío mordiendo su piel. Miró a Centella, cuya mirada ahora parecía cargada de una antigua y pesada sabiduría. El rancho El Porvenir y la humillación de su sobrino, suddenly, seemed like un problema pequeño comparado con el escalofrío que ahora recorría su espina dorsal. ¿Qué había pasado realmente con su hermano? ¿Y por qué su leal yegua parecía ser la única que conocía el camino hacia la verdad? La noche suddenly seemed más oscura, más densa. Y en el silencio, solo se escuchaba el viento y el inquietante sonido de Centella rascando la tierra, como si intentara desenterrar un fantasma. La primera noche en la cabaña fue un suplicio. Don Ignacio no pudo dormir. Cada crujido de la madera, cada susurro del viento filtrándose por las rendijas, le parecía la respiración del pasado. La pequeña hebilla con el águila y la serpiente ardía en su bolsillo como una brasa. ¿Qué hacía allí, enterrada? Alejandro, su hermano mayor, el charro más talentoso de la región, había vendido esta propiedad poco antes de desaparecer sin dejar rastro. Todos asumieron que se había ido con una mujer, o en busca de fortuna a la Ciudad de México. Pero esta hebilla, su hebilla favorita, contaba una historia diferente. Contaba una historia de prisa, o de violencia. Centella permaneció de pie junto a la entrada de la cabaña, como un centinela, negándose a entrar en el pequeño corral improvisado. Su inquietud era palpable. Al amanecer, Ignacio, con los ojos cansados y el cuerpo adolorido, decidió explorar. El sol de la mañana reveló la miseria del lugar con cruel claridad. La cabaña era solo una habitación, con un fogón de piedra y un catastro de madera podrida. El cobertizo donde Centella había encontrado la hebilla estaba a punto de colapsar. Pero era la tierra misma la que parecía guardar el secreto. Mientras Ignacio inspeccionaba los cimientos, Centella se paseaba por un rincón del terreno, cerca de un antiguo y solitario nopal. Se detenía, olfateaba el aire, y volvía a rascar la tierra con ese mismo gesto insistente. ¿Qué tienes, muchacha?, murmuró Ignacio, acercándose. ¿Más tesoros escondidos? Su tono era irónico, pero una parte de él, la parte que aún creía en los instintos de los animales, lo tomaba en serio. Se arrodilló, apartando a la yegua con suavidad, y comenzó a cavar con sus propias manos. La tierra estaba suelta, como si alguien hubiera removido allí no hacía mucho tiempo. A poca profundidad, sus dedos tocaron algo que no era una piedra. Era cuero. Envuelto en una lona aceitada y podrida, encontró un pequeño diario. La cubierta estaba gastada, las páginas amarillentas y onduladas por la humedad. Con el corazón acelerado, Ignacio lo abrió. La letra era la de su hermano, enérgica y firme. Las primeras páginas hablaban de planes, de un amor secreto por una mujer llamada Elena, de sueños de hacer de esta pequeña propiedad un lugar próspero. Pero luego, el tono cambiaba. Las entradas se volvían más cortas, más angustiadas. Alguien merodea por la noche, decía una. Siento que me vigilan, decía otra. Y luego, la entrada final,
fechada solo un día antes de su desaparición, hizo que la sangre de Ignacio se helara. He descubierto algo. Algo que no debería haber visto. Don Antero no es el hombre honorable que todos creen. Hay un segundo libro de cuentas, uno negro. Lo escondí donde nadie lo encontrará. Si me pasa algo, busquen bajo la sombra del nopal que mira al este. Él sabe que lo sé. Tengo miedo. Ignacio dejó el diario en el suelo, como si le hubiera quemado los dedos. Don Antero. El patriarca de la familia más rica y poderosa de la región, dueño de la hacienda La Soledad. El mismo hombre que, décadas después, había sido el principal apoyo de su sobrino Rodrigo para despojarlo de El Porvenir. Una conexión siniestra comenzaba a tejerse a través de los años, uniendo la desaparición de su hermano con su propia ruina. Centella se acercó y rozó el diario con su hocico, resoplando suavemente, como si confirmara la verdad de aquellas palabras. De repente, el sonido de un motor rompió el silencio de la mañana. Un vehículo todoterreno, polvoriento y moderno, se detuvo frente a la cabaña. De él bajó Rodrigo, su sobrino, con sus botas nuevas y su sonrisa condescendiente. «Buenos días, tío». «¿Qué pintoresco lugar has encontrado?», dijo, mirando la cabaña con desdén. Solo pasaba para ver si el viejo necesitaba algo. Aunque, por lo que veo, ya te estás entreteniendo cavando hoyos como un perro. Ignacio, rápidamente, escondió el diario bajo su camisa. Centella, al ver a Rodrigo, echó las orejas hacia atrás y mostró los dientes, un gesto de advertencia que Ignacio nunca le había visto. «No necesito nada de ti», dijo el excharro con frialdad. «Estoy bien aquí». Rodrigo se rió, una risa falsa. «Claro que sí. A propósito, es una casualidad que hayas elegido esta cabaña. Don Antero, el dueño de La Soledad, siempre ha estado interesado en este terreno. Dice que tiene valor sentimental. Si decides vender, él sería un comprador muy generoso». La mirada de Rodrigo era penetrante, calculadora. Ignacio sintió una oleada de frío. No era una oferta casual. Era una advertencia. Don Antero, un hombre ya muy anciano, todavía movía los hilos desde su hacienda. Y ahora, su sobrino era su mensajero. «No estoy vendiendo», dijo Ignacio con firmeza. Rodrigo se encogió de hombros. «Como quieras, tío. Solo recuerda, la sierra es un lugar peligroso para un hombre solo. Accidentes pasan». Dio media vuelta y se subió al vehículo, levantando una nube de polvo al arrancar. Ignacio se quedó mirando el lugar donde había estado el todoterreno, la amenaza flotando en el aire. Centella se puso a su lado, firme. Ahora lo entendía. No se trataba solo de un rancho. Se trataba de una verdad que alguien poderoso había matado para ocultar. Y él, sin quererlo, había empezado a desenterrarla. Su yegua, su leal Centella, lo había guiado directamente al corazón del peligro. Y la sombra del nopal que miraba al este ahora, parecía la sombra de la propia muerte. La amenaza de Rodrigo había transformado el aire de la cabaña. Ya no era un refugio, sino una trinchera. Don Ignacio pasó el día entero sumido en una tensión silenciosa, el diario de su hermano pesando como una losa en su pecho. Cada palabra de Alejandro era un grito desde el pasado, un eco de miedo que resonaba tristemente con su propia situación. Don Antero no es el hombre honorable que todos creen. Esa frase se repetía en su mente como un mantra siniestro. Don Antero Mendoza, el patriarca de La Soledad, era una institución en la región. Filántropo, respetado, el último bastión de las tradiciones hacendadas. Pero según las páginas de ese diario, era un lobo con piel de cordero. Al caer la tarde, Ignacio no pudo contenerse más. Tomó una linterna vieja, y con el diario en la mano, se dirigió al rincón del terreno donde se alzaba el nopal solitario, aquel que mira al este. Centella lo siguió de cerca, sus pasos eran cautelosos, sus orejas constantemente en movimiento, escaneando el entorno como si esperara una emboscada en cualquier momento. El nopal era antiguo, sus palas cargadas de cicatrices y años. La sombra que proyectaba el sol poniente era alargada y oscura, como un dedo acusador señalando algo en la tierra. Ignacio se arrodilló, recordando la pista de su hermano,
Busquen bajo la sombra del nopal que mira al este. Centella se situó justo en el borde de esa sombra, y sin mediar orden, comenzó a rascar con fuerza un punto específico, justo donde la punta de la sombra del nopal tocaba el suelo. Esta vez, no fue un raspado curioso, sino una excavación decidida. Ignacio, con un palo, se unió a ella. La tierra aquí era más dura, compactada por el tiempo. Sudaba, y sus músculos protestaban, pero la determinación lo impulsaba. Después de varios minutos de esfuerzo, la punta del palo golpeó algo metálico. No era una hebilla. Era más grande. Con un renovado ímpetu, Ignacio cavó con las manos hasta desenterrar una caja de metal oxidada, del tamaño de un ladrillo. Estaba sellada con una cadena y un candado, también cubierto de óxido. Con un pedazo de roca, Ignacio logró romper el candallo. Las bisagras de la caja chirriaron al abrirla, quejándose como un alma en pena. En su interior, protegido por una bolsa de plástico, un añadido posterior, seguramente de Alejandro, había un libro de contabilidad forrado en cuero negro. Lo abrió con manos temblorosas. No eran las cuentas de un rancho. Eran una crónica de corrupción, sobornos y desvíos de fondos públicos. Don Antero aparecía como el cerebro de una red que envolvía a políticos locales, jueces y, para horror de Ignacio, a su propio sobrino, Rodrigo, cuyo nombre aparecía en varias transacciones recientes relacionadas con la compra fraudulenta de El Porvenir. Pero había más. Mucho más. Una página final, con una letra que Ignacio reconoció como la de un abogado de la familia, detallaba en un lenguaje frío y legal la adquisición de las tierras de varios pequeños propietarios, entre ellos la de esta misma cabaña, mediante coacciones y amenazas. Y ahí, en una nota al margen escrita por su hermano, estaba la clave de todo. Antero temía que yo supiera de la muerte del viejo don Eusebio. No fue un accidente. Fue por la tierra. Y yo tengo la prueba. Ignacio sintió que el mundo se le venía encima. Don Eusebio había sido el dueño original de estas tierras, un hombre amable que había muerto en un misterioso incendio en su casa. Todos lo habían dado por un accidente. Pero Alejandro había descubierto que era un asesinato. Y don Antero, para silenciarlo, lo había hecho desaparecer. La prueba, supuestamente, estaba en algún lugar. Centella de repente, alzó la cabeza y relinchó con fuerza, un sonido de alerta. Ignacio apagó la linterna, y se agachó junto al nopal. A lo lejos, en el camino de acceso, vio las luces de dos vehículos apagarse. Siluetas oscuras bajaron, y comenzaron a avanzar a pie hacia la cabaña. No eran visitas amistosas. Eran al menos 4 hombres, y se movían con la sigilosa determinación de quienes no quieren ser vistos. Rodrigo había actuado rápido. O quizás don Antero, desde su lecho de enfermo en la hacienda, había dado la orden. Ignacio miró a Centella, cuyo cuerpo estaba tenso, lista para huir o luchar. No podían quedarse. Agarró el libro negro y la caja, y con un movimiento rápido, montó a la yegua. «Vámonos, muchacha». «Al monte», susurró. Centella no necesitó que se lo repitieran. Se deslizó entre la maleza con una agilidad sobrenatural, alejándose de la cabaña justo cuando los hombres llegaban a ella. Ignacio escuchó, desde la distancia, el sonido de la puerta siendo derribada a patadas y voces gruesas maldiciendo al encontrar el lugar vacío. No iban a preguntar. Iban a actuar. Ahora él era el que sabía demasiado. Y Centella, una vez más, lo había salvado. Galoparon en la oscuridad, hacia las montañas, el viento silbando en sus oídos. Ignacio se aferró al cuello de su yegua, el libro negro apretado contra su pecho. Ya no era solo la lucha de un hombre por su dignidad. Era una batalla por la verdad, por la memoria de su hermano, y por justicia. Y su caballo, su fiel Centella, era su único y verdadero compañero en esta guerra contra las sombras del poder. La noche los ocultó, pero Ignacio sabía que la persecución apenas comenzaba. Y la prueba final, aquella que Alejandro había escondido sobre la muerte de don Eusebio, era ahora su única esperanza. Y Centella, parecía saberlo, galopaba con un propósito, como si conociera el camino hacia la última pieza del rompecabezas. La noche en el monte fue larga y fría. Don Ignacio y Centella se refugiaron en una pequeña cueva que el animal
encontró con sorprendente intuición. El ex-charro, acurrucado contra el calor del cuerpo de su yegua, no podía dejar de pensar en las palabras de su hermano. Tengo la prueba. ¿Dónde estaría? Alejandro era meticuloso. Si había escondido el libro negro bajo el nopal, la prueba del asesinato estaría en un lugar aún más seguro. Revisó el diario de nuevo, página por página, a la luz tenue del amanecer que se filtraba por la entrada de la cueva. Centella observaba, masticando tranquilamente algo de pasto seco, sus ojos grandes y serenos parecían animarlo a no rendirse. Finalmente, en una página casi ilegible, escrita con una tinta diferente, como si hubiera sido añadida a toda prisa, Ignacio encontró lo que buscaba. Era un dibujo tosco, un mapa. Mostraba la cabaña, el nopal, y una línea que serpenteaba hacia un lugar llamado, la Piedra del Solitario, un peñasco conocido en la sierra, con una marca de una X en su base. Debajo, decía, donde el águila duerme, la verdad despierta. Solo un charro de verdad lo entenderá. Ignacio sonrió por primera vez en días. Era un código entre hermanos. Donde el águila duerme. Se refería a la formación rocosa en la cima de la Piedra del Solitario, que, vista desde cierto ángulo, se parecía a un águila con las alas plegadas. Y un charro de verdad. Eso aludía a su padre, quien les había enseñado que la verdadera riqueza de un charro no estaba en su plata, sino en su honor. Centella, al ver la sonrisa de su dueño, resopló y se puso de pie, lista para partir. Parecía comprender que la búsqueda continuaba. Bajaron con cuidado de la montaña, evitando los caminos principales. Ignacio sabía que lo buscarían. Tenían que moverse con la sigilosa sabiduría del coyote. La Piedra del Solitario estaba a varias horas a caballo. El paisaje era agreste, hermoso y traicionero. Centella, sin embargo, nunca vaciló. Pisaba con seguridad, eligiendo siempre el mejor camino, como si una fuerza invisible la guiara. Ignacio se preguntaba, no por primera vez, qué conexión tan profunda podía tener este animal con el misterio de su hermano. Era como si el espíritu de Alejandro estuviera con ellos, cabalgando en silencio a lomos de la valiente yegua. Al mediodía, llegaron a la base del imponente peñasco. La Piedra del Solitario era una masa granítica que se alzaba sobre el valle, un vigilante eterno. Ignacio miró hacia la cima, buscando la forma del águila. Ahí estaba, claramente definida contra el cielo azul. Donde el águila duerme, murmuró. Bajó de Centella, y comenzó a buscar en la base de la roca, justo debajo de la proyección de la cabeza del águila. Centella, una vez más, tomó la iniciativa. Se dirigió directamente a un montículo de piedras sueltas que parecía natural, pero que tenía una forma ligeramente artificial. Comenzó a patear una de las piedras más grandes con su casco, con una persistencia que era ya familiar. Ignacio la ayudó, moviendo la pesada roca. Bajo ella, había un hueco, y dentro, protegida por una funda de cuero encerado, había una pequeña cámara fotográfica antigua, de esas que usaban rollo. Y junto a ella, un sobre. Con manos que temblaban de emoción, Ignacio abrió el sobre. Contenía varias fotografías descoloridas. Mostraban a don Antero, mucho más joven, pero inconfundible por su cicatriz en la barbilla, junto a dos hombres de aspecto rudo, vertiendo gasolina alrededor de la casa de don Eusebio, la noche del incendio. Era la prueba irrefutable. La prueba que le había costado la vida a Alejandro. Ignacio guardó la cámara y las fotos como si fueran de oro. Ahora lo tenía todo. El móvil, la tierra, los medios, la corrupción del libro negro, y el acto mismo, el asesinato. Centella relinchó suavemente, rozando su hombro con la cabeza, como felicitándolo. Pero su triunfo fue breve. Un disparo resonó en el aire, haciendo eco en las montañas. Una bala pasó silbando a pocos centímetros de la cabeza de Ignacio, y se incrustó en la Piedra del Solitario. Desde detrás de unos arbustos, surgió Rodrigo, con una pistola humeante en la mano, y una sonrisa torcida. Muy inteligente, tío. Siguiendo los pasos del difunto tío Alejandro. Pero el juego se acabó. Dame lo que encontraste. Detrás de él, aparecieron dos de sus matones. Centella emitió un bufido feroz, plantándose entre Ignacio y los hombres.
Ignacio, con el corazón en un puño, supo que no podía pelear. Estaba acorralado. Miró a su yegua, luego a las fotos en su bolsillo, y finalmente al rostro arrogante de su sobrino. La justicia estaba tan cerca, pero la muerte lo estaba más. Y en ese momento, Centella, con un movimiento repentino, giró y galopó cuesta abajo, alejándose de ellos a toda velocidad, como si hubiera entrado en pánico. Rodrigo rió. Hasta tu caballo te abandona, viejo. Pero Ignacio no lo creyó. Conocía a Centella. Ella tenía un plan. Y él debía confiar, como siempre había confiado. Mientras los matones se acercaban, Ignacio se preguntó cuál sería el siguiente movimiento de su leal compañera. La yegua había desaparecido entre los árboles, dejando atrás un silencio cargado de ominosa expectación. Los matones de Rodrigo agarraron a don Ignacio con rudeza, le torcieron los brazos a la espalda y le quitaron el libro negro y el sobre con las fotografías. Rodrigo hojeó las pruebas con una mezcla de alivio y triunfo. Al fin. 30 años de silencio, y este viejo terco lo echa todo a perder por una cabaña miserable, escupió, mirando a su tío con desprecio. Don Antero estará complacido. Lástima que no podrás contarle cómo las encontraste. La intención en sus ojos era clara, no podían dejar a Ignacio con vida. Lo empujaron cuesta abajo, de regreso hacia el camino donde tenían su vehículo. Ignacio caminaba con la cabeza alta, pero por dentro, su espíritu se aferraba a una última esperanza, Centella. Sabía que su yegua no lo había abandonado. Su huida había sido demasiado calculada. Mientras avanzaban, uno de los matones, el más joven, parecía nervioso. Jefe, ¿y el caballo? ¿No deberíamos buscarlo? Es un testigo, dijo con una risa tonta. Rodrigo lo miró con desdén. Cállate, idiota. Es un animal. ¿Vas a llevarlo a declarar a un juzgado? Pero el hombre tenía razón en su torpeza. Centella no era solo un animal, era un testigo silencioso y un actor en esta tragedia. De repente, el sonido de un galope furioso resonó en el camino, acercándose a ellos a una velocidad increíble. Antes de que pudieran reaccionar, Centella emergió de entre los árboles como un relámpago viviente. Su cuerpo alazano era un borrón dorado bajo el sol. No se dirigió hacia los hombres, sino directamente hacia el todoterreno de Rodrigo. Con una fuerza descomunal, se encabritó y golpeó el parabrisas con sus cascos delanteros, haciéndolo añicos con un estruendo atronador. Luego, giró y, con una precisión milimétrica, lanzó una cos que impactó en el hombro del matón que sostenía a Ignacio, haciéndolo soltar al anciano con un grito de dolor. El chaos ese apodero de la China. Rodrigo, sorprendido, apuntó con su pistola hacia la yegua, pero Centella era demasiado rápida. Se movía como un espíritu, esquivando, cargando, creando confusión. Aprovechando el desconcierto, Ignacio, aunque con las manos aún atadas, se lanzó hacia el suelo y rodó hacia la maleza. Centella, al verlo libre, emitió un relincho agudo, un sonido que era a la vez una victoria y una llamada a la retirada, y galopó hacia donde estaba su dueño. Ignacio, con dificultad, logró montar mientras la yegua pasaba a su lado a medio galope, agarrándose a su crin como podía. Oyeron los disparos de Rodrigo detrás de ellos, pero ya era demasiado tarde. Centella, con su jinete a cuestas, desapareció de nuevo en la espesura, dejando a los hombres con el vehículo destrozado y la furia impotente de haber sido burlados por un caballo. Galoparon durante lo que pareció una eternidad, hasta que Ignacio estuvo seguro de que no lo seguían. Finalmente, se detuvieron junto a un arroyo cristalino. Ignacio, jadeante, se bajó y Centella se acercó inmediatamente, olfateándolo de la cabeza a los pies, como asegurándose de que estuviera bien. El hombre enterró su rostro en el cuello del animal, sintiendo el calor y la lealtad que emanaba de él. Gracias, muchacha, susurró con la voz quebrada por la emoción. Me salvas la vida. Centella resopló suavemente, como restándole importancia. Pero ahora tenían un problema mayor. Las pruebas estaban de nuevo en manos de Rodrigo. Todo parecía perdido. Sin embargo, mientras Ignacio bebía agua del arroyo, una idea comenzó a germinar en su mente. Rodrigo llevaría esas pruebas directamente a don Antero. A la hacienda La Soledad.
Ese era el lugar donde todo había comenzado, donde se había urdido la conspiración que robó la vida de su hermano y su legado. Tal vez, solo tal vez, ese fuera el lugar donde todo podría terminar. No podía enfrentarse a ellos con la ley, eran la ley. Tenía que enfrentarlos con la verdad, frente a todos. Y sabía cómo hacerlo. El día de la Virgen de Guadalupe, en solo 3 días, había una gran fiesta en la Soledad. Todos los poderosos de la región estarían allí, presumiendo de su honor y su devoción. Sería el escenario perfecto. Miró a Centella, que bebía agua tranquilamente. ¿Estás lista para una última cabalgata, muchacha?, preguntó. La yegua alzó la cabeza, y en sus ojos oscuros, Ignacio creyó ver un destello de determinación, como si ella también entendiera que la batalla final se aproximaba. Habían perdido una batalla, pero la guerra no había terminado. Y esta vez, no irían a escondidas. Irían de frente, a desafiar al lobo en su propia guarida. La huida había terminado. Ahora comenzaba la confrontación. La decisión estaba tomada. Irían a la hacienda La Soledad durante la fiesta. Pero don Ignacio necesitaba un plan, no solo valor. Y necesitaba entender por completo la conexión de Centella con todo esto. Esa noche, acampando en un claro oculto, el excharro sacó el diario de su hermano una vez más. A la luz de una pequeña fogata, repasó cada página, buscando alguna pista que se le hubiera escapado. Centella estaba echada a su lado, sus ojos reflectantes fijos en las llamas, como si también estuviera recordando. Fue entonces cuando Ignacio encontró una entrada antigua, de años antes de que Alejandro comprara la cabaña. Hablaba de una yegua alazana, joven y salvaje, a la que había domado con paciencia y cariño. La había llamado Centella por su velocidad y su espíritu indomable. Es como si entendiera cada palabra, escribió Alejandro. Hoy, mientras cabalgaba por el límite con la Soledad, se asustó con algo. Se encabritó y casi me tira. Olfateaba el aire hacia la hacienda y relinchaba con un sonido de advertencia. Es como si supiera que ese lugar es peligroso. Ignacio dejó el diario a un lado, mirando fijamente a su yegua. No era la misma Centella, por supuesto. Su Centella tenía quizás 15 años. Pero el nombre, no era una coincidencia. Alejandro había tenido una yegua llamada Centella. Y su Centella actuaba con una sabiduría que trascendía la de un animal normal. Una idea loca comenzó a tomar forma en su mente. ¿Era posible? ¿Podría ser esta yegua la hija, o incluso la nieta, de aquella primera Centella? Y había heredado, de alguna manera instintiva, el conocimiento del peligro que representaba don Antero y su hacienda? O quizás, en el mundo misterioso de los caballos, las lealtades y los temores se transmitían de generación en generación. Eso explicaría por qué siempre había sido tan desconfiada con Rodrigo, y por qué había sabido exactamente dónde buscar las pistas que Alejandro había dejado. No era magia, era linaje. Era el espíritu de la primera Centella, viviendo en la yegua que ahora lo protegía a él. Esa revelación le dio una fuerza nueva. Ya no se sentía un viejo solo y perseguido. Se sentía parte de una historia más grande, un legado de honor que su hermano había comenzado y que él ahora debía completar. Al día siguiente, Ignacio puso en marcha su plan. Sabía que no podría simplemente llegar a la fiesta y acusar a don Antero. Lo matarían antes de que abriera la boca. Necesitaba una forma de exponer la verdad de manera que no pudiera ser silenciada. Recordó que en el libro negro había anotaciones sobre sobornos a la compañía de teléfonos local. Con un riesgo enorme, fue al pueblo más cercano, se cubrió el rostro con su sombrero, y, usando los pocos pesos que le quedaban, hizo una llamada desde un teléfono público. Llamó a la oficina de un periódico estatal conocido por su integridad. Habló con una reportera, le contó una versión resumida de la historia, omitiendo su nombre, pero mencionando el libro de cuentas de don Antero y las fotos del incendio. Le dijo que si quería la primicia, estuviera en la hacienda La Soledad el día de la fiesta. La verdad se mostrará al mediodía, dijo, y colgó. Era una apuesta arriesgada, pero era su única jugada. Luego, se dedicó a prepararse a sí mismo y a Centella. Sacó de sus alforjas las únicas pertenencias que había logrado salvar de El Porvenir, su traje de charro.
No el de gala, lleno de plata, sino uno más sencillo, de color negro, el color de la elegancia y el luto. Lo cepilló con cuidado, limpió cada mancha de polvo. Centella lo observaba, y cuando Ignacio terminó, la yegua se acercó y rozó la chaquetilla con su hocico, como dando su aprobación. La víspera de la fiesta, Ignacio no podía dormir. El miedo y la anticipación se mezclaban en su pecho. Se sentó junto a Centella, acariciando su lomo. Mañana, muchacha, le dijo en un susurro. Mañana lo acabamos. Por Alejandro. Por el porvenir. Por nosotros. Centella giró la cabeza y lo miró. En la oscuridad, sus ojos parecían dos pozos de serenidad infinita. Bajó la cabeza y la apoyó suavemente sobre el hombro de Ignacio, en un gesto de consuelo y compañía que derritió el último resto de temor en el corazón del viejo. Era como si la yegua le estuviera diciendo, no estás solo. Yo estoy contigo. Y él está con nosotros. Ignacio cerró los ojos, sintiendo el calor del animal, el susurro del viento en los pinos, y la presencia fantasmal de su hermano aprobando su valor. Al amanecer, se vistió con su traje negro. Montó en Centella, que parecía más erguida, más orgullosa que nunca. Su pelaje alazano brillaba con el primer rayo de sol. Eran un solo ser, el jinete y el espíritu, el pasado y el presente, cabalgando hacia el futuro para enfrentar su destino. Con la frente en alto y el corazón lleno de una paz extraña, Ignacio dirigió a Centella por el camino que llevaba a la soledad. Sabía que podía ser su última cabalgata. Pero también sabía que, por primera vez en mucho tiempo, estaba haciendo lo correcto. Y Centella, su fiel Centella, no titubeó ni por un segundo. Galopaba con la certeza de quien va a cumplir con su deber, hacia el lugar donde las sombras serían disipadas por la luz de la verdad. La hacienda La Soledad era un espectáculo de opresión y poder. Sus muros blancos y altos se alzaban imponentes, y el portón principal, de madera tallada, estaba abierto de par en par, recibiendo a una procesión de coches caros y camionetas relucientes. Los hombres con trajes de charro bordados con hilos de plata, y las mujeres con sus vestidos de gala, paseaban por los jardines impecables, donde mariachis tocaban sones alegres. El aire olía a barbacoa, a mezcal caro y a hipocresía. Don Ignacio se detuvo en una loma a cierta distancia, observando la escena. Desde allí, con Centella quieta bajo él, podía ver el corazón de la bestia. Su propio traje negro parecía una mancha de luto en medio de la fiesta colorida. A su lado, estacionado discretamente detrás de unos arbustos, vio un auto con logotipos de un canal de televisión y un periódico. Su llamada había funcionado. La prensa estaba allí. Era ahora o nunca. Respiró hondo. Vamos, muchacha. Con calma, murmuró, y guió a Centella hacia la entrada. Su aparición no pasó desapercibida. Un hombre viejo, con un traje de charro sencillo pero impecable, montado en una yegua alazana de mirada inteligente, era una imagen que llamaba la atención. Algunos lo reconocieron y cuchichearon. Otros, los más jóvenes, lo miraron con curiosidad. Ignacio ignoró las miradas. Avanzó con lentitud ceremonial, dirigiéndose hacia el patio principal, donde una tarima estaba preparada para los discursos. Centella caminaba con una dignidad soberana, su cabeza alta, desafiando a la multitud con su sola presencia. De repente, Rodrigo salió de entre la gente, su rostro era una máscara de furia contenida. «¿Qué haces aquí, tío?», dijo en un susurro venenoso. «Lárgate de aquí antes de que te hagas daño». Ignacio lo miró con desprecio. Vine a ver a don entero. A darle mis respetos. Mi padre está enfermo. No recibe visitas, replicó Rodrigo, bloqueando su camino. Pero era demasiado tarde. La conmoción había llegado a oídos del patriarca. Un mayordomo se acercó, y tras un cuchicheo con Rodrigo, anunció: «Don Antero recibirá al señor Ignacio en su estudio». Solo a él. Ignacio desmontó. Le pasó las riendas de Centella a un joven establero que estaba cerca, pero la yegua resopló y se negó a ser llevada. Ignacio asintió. «Que se quede. No molestará». Centella se quedó plantada donde estaba, vigilante. Ignacio siguió al mayordomo al interior de la hacienda.
Las paredes estaban adornadas con cabezas de toros disecadas, trofeos y fotografías de don Antero con políticos importantes. Era un museo de su propia vanidad. El estudio era una habitación oscura, con pesados muebles de madera y estanterías llenas de libros que seguramente nunca se leían. Don Antero estaba sentado en un sillón de cuero, envuelto en una manta, a pesar del calor. Parecía un fantasma de sí mismo, pálido y frágil, pero sus ojos, pequeños y penetrantes, todavía tenían el fuego de la crueldad. «Ignacio», dijo con una voz ronca y quebrada. «Hace mucho tiempo. Vine a agradecerte por devolverme ciertos documentos que se te extraviaron». La ironía era pesada. Ignacio se mantuvo de pie frente a él. «No vine por eso, don Antero. Vine a hacerle una pregunta. ¿Recuerda a mi hermano, Alejandro?». Un espasmo casi imperceptible cruzó el rostro enfermo del anciano. Un hombre problemático. Se fue. Como muchos. No se fue, dijo Ignacio con firmeza. Usted lo hizo desaparecer. Porque él sabía la verdad sobre la muerte de don Eusebio. Porque tenía las fotos que prueban que usted ordenó el incendio. Don Antero se rió, una risa seca y sin vida. ¿Fotos? ¿Qué fotos, muchacho? Tus pruebas están en mi poder. Son mis pruebas ahora. Eres un viejo loco y amargado. Rodrigo te lo dijo, la sierra es peligrosa. La amenaza estaba otra vez en el aire. Ignacio sintió que el pánico lo agarraba. Sin las pruebas, su palabra no valía nada contra la de don Antero. Había subestimado su astucia. En ese momento, desde el patio, se escuchó un fuerte y claro relincho. Era Centella. Un relincho que no era de alerta, sino casi un llamado. Un anuncio. Don Antero frunció el ceño. ¿Qué es ese ruido? Ignacio, impulsado por un presentimiento, se acercó a la ventana. Lo que vio lo dejó sin aliento. Centella, en medio del patio, se había acercado a la reportera que él había reconocido antes. Y entonces, con un movimiento suave de su cabeza, la yegua había sacado de entre las alforjas de la silla de montar, que Ignacio creía vacías, el rollo de fotos de respaldo que Alejandro había guardado en la cámara y que Ignacio, en su prisa por esconder la cámara misma, no había revisado. La yegua, con su hocico, empujaba el rollo hacia las manos de la reportera, que lo recibía con una mezcla de asombro y confusión. Centella no solo había guiado a Ignacio hacia la verdad. Había guardado la prueba final todo el tiempo. Ella, con su instinto superior, había sabido que el libro negro y las fotos originales serían confiscadas, y había escondido la copia de seguridad. La lealtad y la inteligencia del animal eran sobrehumanas. Ignacio giró hacia don Antero, con una sonrisa triunfal y amarga. Parece, don Antero, que se equivocó. Un animal, como usted dijo. Pero ese animal acaba de entregar su sentencia. La puerta del estudio se abrió de golpe. Rodrigo entraba, pálido, seguido por la reportera y el cámara, que ya estaba grabando. Padre, tartamudeó. El mundo de mentiras de don Antero se derrumbaba a su alrededor, y todo, por la astucia de una yegua llamada Centella. La justicia, finalmente, había llegado a la Hacienda La Soledad. El caos estalló en el patio de la Hacienda La Soledad. La reportera, con el rollo de fotos en la mano, gritaba órdenes a su cámara, mientras los invitados, confundidos, se agolpaban para ver qué sucedía. Rodrigo intentó arrebatarle la evidencia, pero el cámara lo enfocó de lleno, captando su actitud violenta para toda la audiencia. Don Antero, desde la ventana de su estudio, observaba la escena con el rostro descompuesto, una máscara de odio y derrota. La verdad, como un toro salvaje, había roto el corral de sus mentiras. Don Ignacio salió al patio, sintiendo las miradas de todos sobre él. Ya no era el viejo humillado, era la encarnación de la justicia tardía. Centella se acercó a él y se situó a su lado, su presencia era un muro de lealtad. La reportera se abrió paso hacia Ignacio. Señor, ¿es usted la fuente anónima? ¿Estas fotos son del incendio de don Eusebio? ¿Y don Antero está implicado? Ignacio asintió con gravedad. Sí. Y hay más. Hay un libro de cuentas que detalla su corrupción. Y mi hermano, Alejandro, murió por intentar exponerlo.
Sus palabras, dichas en voz alta frente a la prensa y los poderosos de la región, eran irrevocables. El escándalo era imparable. De repente, un grito agudo vino del estudio. La enfermera de don Antero salió corriendo, asustada. «El señor. Le está dando un ataque». La multitud enmudeció. Rodrigo corrió hacia adentro, seguido por Ignacio y la reportera. Don Antero jadeaba en su sillón, su mano temblorosa señalaba a Ignacio. Tú y tu maldito caballo», farfulló. Pero luego, su mirada se nubló, no con la rabia, sino con un miedo antiguo. La proximidad de la muerte, quizás, le arrancó una última confesión. «Alejandro, era un buen charro», murmuró, su voz era apenas un hilo. «Demasiado bueno. Él se interpuso. Esa tierra era la clave para conectar todas mis propiedades». Eusebio no quería vender. Hizo una pausa, luchando por respirar. No quería matarlo, solo asustarlo. El fuego se salió de control. Rodrigo lo miró horrorizado. «Padre». «Y Alejandro», continuó don Antero, con los ojos vidriosos, amenazó con ir a la policía, con las fotos. Tuve que callarlo. Para proteger nuestro legado, Rodrigo. Para proteger Ruta Ti. Fue una confesión torpe, entrecortada, pero suficiente. Quedaba claro, asesinato por la tierra, y otro asesinato para encubrirlo. La cámara lo grababa todo. Don Antero se desplomó en el sillón, sus ojos se cerraron. El silencio que llenó la habitación era pesado, incómodo. Rodrigo se derrumbó de rodillas junto a su padre, no por amor, sino porque veía cómo su mundo de privilegios se desmoronaba. La ley llegó minutos después, alertada por alguien de la fiesta. Se llevaron a Rodrigo, noqueado y sin resistencia, por obstrucción a la justicia y como cómplice, mientras los paramédicos atendían a don Antero, cuyo destino ahora estaría en manos de Dios y de un juez. Ignacio salió al patio, sintiéndose extrañamente vacío. La venganza no era dulce, era agria y triste. Había recuperado su honor, pero a costa de destapar una podredumbre que envenenaba la región desde hacía décadas. Centella se acercó y apoyó su cabeza en su hombro. Él la abrazó, buscando consuelo en su compañero silencioso. La reportera se acercó. «Señor Ignacio, ¿qué pasará ahora? ¿Volverá a su rancho?» Ignacio miró hacia la loma, hacia donde estaba su cabaña. «El porvenir ya no es mío. Y esa cabaña está llena de fantasmas». Pero entonces, el abogado de la familia, pálido y nervioso, se acercó. «Don Ignacio, con la confesión de don Antero y estas pruebas, las transacciones fraudulentas, incluyendo la de El Porvenir, serán anuladas. El rancho le será devuelto. Es lo correcto». La noticia debería haberlo llenado de alegría, pero solo sintió un profundo cansancio. Miró a Centella, que lo miraba con sus ojos profundos. Ella había sido la verdadera heroína. Sin ella, él habría muerto en el olvido y la humillación. La fiesta se había disuelto. Los invitados se iban rápidamente, avergonzados de haber estado celebrando a un criminal. El sol comenzaba a ponerse, teñiendo de rojo el cielo sobre la soledad. Ignacio montó en Centella una vez más. No miró atrás a la hacienda, que había sido el símbolo de su desgracia. En cambio, dirigió a su yegua hacia el camino que llevaba a casa. A su verdadero hogar. No a la cabaña del secreto, sino a la tierra que le pertenecía, a El Porvenir. Y supo, con una certeza absoluta, que esta vez no estaría solo. Galoparon hacia el crepúsculo, el excharro y su caballo, dejando atrás las sombras, listos para sembrar un futuro nuevo en la tierra que les había sido arrebatada, un futuro construido sobre la base inquebrantable de la verdad y la lealtad. El regreso a El Porvenir fue un viaje a través de un paisaje transformado. Para don Ignacio, el mismo valle, los mismos montes, parecían diferentes. Ya no eran el escenario de su derrota, sino el telón de fondo de su redención. La noticia del escándalo de los Mendoza se había esparcido como pólvora. Cuando Ignacio y Centella llegaron a la puerta del rancho, no lo encontraron vacío. Un pequeño grupo de personas los esperaba. Eran los antiguos vaqueros que Rodrigo había despedido,
algunos vecinos del pueblo y unos cuantos periodistas locales. Al verlo acercarse, uno de los vaqueros más viejos, un hombre llamado Efraín que había trabajado para su familia durante 40 años, se quitó el sombrero. «Bienvenido a casa, patrón», dijo, con la voz cargada de emoción. Los demás lo imitaron. Era un gesto simple, pero para Ignacio, significaba más que cualquier documento legal. Significaba que el honor de su nombre había sido restaurado. Centella, al cruzar el portón que una vez había tenido que abandonar, relinchó con fuerza, un sonido que resonó en los corrales vacíos. Era un grito de victoria, de regreso a casa. Ignacio desmontó y sus manos, esas manos que habían cavado en la tierra buscando respuestas, acariciaron la madera familiar de la puerta del rancho. No entró inmediatamente. Se dio la vuelta y miró a la gente que lo había recibido. «No soy patrón de nadie», dijo, con una voz clara que no había tenido en semanas. «Soy Ignacio. Y este rancho no es solo mío. Es de todos los que creen en el trabajo honrado y la palabra dada. Si quieren, hay trabajo por hacer». Fue una invitación, no una orden. Y fue aceptada de inmediato. Ese mismo día, el porvenir volvió a la vida. El sonido de los martillos reparando cercas, el relinchar de otros caballos que los vaqueros trajeron de vuelta, las risas alrededor de un fogón al anochecer. Era la música de la esperanza renacida. Ignacio no se encerró en la casa principal. Trabajó codo a codo con los demás, su cuerpo viejo pero su espíritu rejuvenecido. Y a su lado, siempre, estaba Centella. La yegua parecía disfrutar de su nuevo estatus de heroína. Los niños del pueblo venían a verla, a acariciar su lomo, y ella los recibía con una paciencia maternal. Por la noche, cuando el silencio volvía al rancho, Ignacio se sentaba en el corredor, mirando las estrellas. Centella se echaba a su lado. A veces, creía ver, en la esquina del ojo, la figura de un charro junto al pozo, una silueta familiar que asentía con la cabeza antes de desvanecerse en la noche. Era la paz de Alejandro, finalmente. Una tarde, mientras revisaban los límites de la propiedad, Centella se detuvo en un lugar específico, un pequeño montículo desde donde se veía todo el valle. No rascó el suelo, no mostró inquietud. Solo se quedó allí, quieta, contemplando el horizonte. Ignacio se bajó y se puso a su lado. «Aquí», dijo el hombre, como si la yegua le hubiera hablado. «Aquí es donde debería estar». No sabía muy bien a qué se refería, pero sentía que era importante. Días después, con la ayuda de Efraín, Ignacio erigió en ese lugar un pequeño monumento. No era una lápida grandiosa, sino un sencillo pedestal de piedra. En él, colocó dos cosas, la vieja hebilla de su hermano, limpia y pulida, y una placa que decía: «A Alejandro, cuyo honor nos guió», y a Centella, cuya lealtad nos salvó. Era un homenaje al pasado y al presente, a los dos seres que le habían permitido recuperar su futuro. La vida siguió. El porvenir se convirtió de nuevo en un rancho próspero, no por la ambición, sino por el trabajo en comunidad. Ignacio nunca volvió a usar su traje de gala, pero su sombrero de charro, ahora limpio y respetado, nunca se lo quitaba. Había aprendido que la verdadera elegancia no estaba en la plata, sino en la rectitud. Y Centella, la yegua que lo había guiado a través de la oscuridad, envejeció a su lado, siempre vigilante, siempre leal, un recordatorio viviente de que a veces, los ángeles no tienen alas, sino cascos y un corazón que late con una fidelidad inquebrantable. El pasado había sido sanado, el presente era un regalo, y el futuro, por fin, parecía lleno de porvenir. Los años pasaron sobre el porvenir, con la suavidad de la brisa en el valle. Don Ignacio, aunque más lento, seguía siendo el alma del rancho. Su cabello era ahora completamente blanco, un reflejo de las nieves perpetuas en las montañas que custodiaban su tierra. Ya no cabalgaba con la velocidad de antes, pero cada mañana, sin falta, montaba a Centella para recorrer los límites de su propiedad. La yegua también había envejecido, su pelaje alazano tenía hebras grises alrededor del hocico, pero sus ojos conservaban la misma chispa de inteligencia y serenidad. Juntos, eran una leyenda viviente en la región. La historia del excharro que había desafiado al poderoso don Antero con la ayuda de su yegua se contaba en las cantinas, se transmitía de padres a hijos alrededor de las fogatas.
Se había convertido en un cuento moral, una advertencia sobre las consecuencias de la ambición desmedida y un testimonio del poder de la lealtad y la verdad. Don Antero había muerto sin salir de su habitación, esperando un juicio que nunca llegó por su frágil salud. Rodrigo cumplía una larga condena en prisión, un hombre roto por la avaricia de su familia. La justicia, aunque tardía, había sido implacable. Una tarde de otoño, particularmente tranquila, Ignacio y Centella se encontraban en el pequeño monumento a Alejandro. El sol poniente bañaba el valle en tonos dorados. Ignacio, sentado en la piedra, acariciaba el lomo de su vieja compañera. «Hemos tenido un buen viaje, ¿verdad, muchacha?», susurró. Centella resopló suavemente, como siempre, en respuesta. Don Ignacio cerró los ojos, sintiendo el calor del sol en su rostro. Respiró hondo. El aroma a tierra húmeda y a pasto le pareció el perfume más dulce del mundo. Cuando abrió los ojos, miró a Centella. Y entonces, vio algo que lo detuvo. La yegua no lo miraba a él. Miraba fijamente un punto a lo lejos, más allá del monumento. Sus orejas estaban erguidas, no en alerta, sino con una curiosidad profunda. Y en sus ojos oscuros, Ignacio creyó ver reflejada una figura. La figura de un charro, alto y orgulloso, con un sombrero galoneado y una sonrisa amplia y familiar. Era Alejandro. No era un fantasma de miedo, sino una aparición de paz. La figura asintió lentamente, una gratitud eterna en su gesto, y luego, se volvió y comenzó a caminar, desvaneciéndose en la luz dorada del atardecer. Centella giró entonces su cabeza hacia Ignacio, y lo miró fijamente. No había tristeza en su mirada, solo una aceptación tranquila, como si le estuviera diciendo que era el momento de que su hermano, por fin, siguiera su camino en paz. Ignacio no sintió miedo, ni siquiera sorpresa. Sintió una profunda y abrumadora gratitud. La misión de Centella, la misión que había comenzado con una hebilla enterrada, estaba completa. No solo había salvado a Ignacio y recuperado el rancho, sino que había llevado paz al espíritu de Alejandro. Esa noche, don Ignacio murió en su sueño. Lo encontraron en su cama, con una sonrisa tranquila en su rostro, como si se hubiera ido en un viaje placentero. Al lado de su cama, en el suelo, había una foto enmarcada. Un joven Ignacio y un joven Alejandro, con sus trajes de charro, montados en sus caballos, sonriendo hacia un futuro que entonces parecía brillante. Centella vivió unos años más, cuidada con devoción por todos en el porvenir. Cuando finalmente murió, fue enterrada junto al monumento de Alejandro, bajo la sombra del pequeño montículo desde donde se veía todo el valle. En la lápida, junto a su nombre, grabaron una sola palabra: lealtad. La leyenda del ex-charro y su yegua perduró. Y la gente del pueblo juraba que, en las noches de luna llena, se podía ver a dos charros y una yegua alazana cabalgando juntos por los linderos de El Porvenir, siluetas contra el cielo estrellado, vigilantes eternos de una tierra donde la verdad y el honor habían, al final, vencido a las sombras. El viaje había terminado. El círculo se había cerrado. Y en el silencio del valle, solo quedaba el susurro del viento contando su historia, una y otra vez, para quien quisiera escuchar.